distraído por el debate presidencial, Ecuador dejó de seguir de cerca el tema del Contralor General del Estado, que tenía momentos críticos en este fin de semana. Saludamos al doctor Miguel Arias, abogado, ex juez de lo penal. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está pasando allí. Un problema más de tantos que se dan en la elección de autoridades de control en Ecuador. Buenos días, Gustavo. Rosana, buenos días. Un saludo cordial a los seguidores de Antena 1. En efecto, cuando se diseñó la Constitución del 2008, toda esa estructura abonaba que realmente existiría un contrapeso al ejercicio del abuso del poder. Y este contrapeso, sin lugar a dudas, lo constituía el Consejo de Participación Ciudadana, que sería un organismo destinado exclusivamente a fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones del gobierno, y además un organismo permanente de designación de autoridades, como en este caso el Contralor de la República, y la supervisión o vigilancia de lo que ocurre en el ejercicio de la cosa pública. Sin embargo, esta arquitectura constitucional resulta deleznable precisamente porque ese cuarto poder, que era destinado a ser el contrapeso del poder, fue cooptado por el mismo poder político. Tan es así que actualmente quien preside el Consejo de Participación Ciudadana fue nada más y nada menos que abogado de quien fuera presidente de la República en su tiempo, Rafael Correa. Llama la atención precisamente porque el artículo 82 de la Constitución determina que la seguridad jurídica, que entre paréntesis podría entenderse como la institucionalidad, que es la base de la democracia, radica precisamente en la observación del ordenamiento normativo de las autoridades. En el presente caso, me llama por lo menos curiosamente la similitud con la que se está llevando a cabo el concurso para Contralor de la República y las mañas que utilizaron precisamente en el concurso el mismo organismo correísta en su momento cuando hubo la designación de jueces. Es decir, personas que concursaron y que tenían en su momento la nota más alta fueron prácticamente arrancadas del concurso con una artimaña similar a la que está ocurriendo actualmente en el concurso para Contralor. Explico lo siguiente. Quien tenía la nota más alta en méritos y en los exámenes no necesariamente significaba que era triunfador del concurso. ¿Por qué? Porque se le obligaba, escúchese bien, se le obligaba a quienes todavía estaban en fase de concurso, no habían adquirido la titularidad como jueces, pero se les obligaba a seguir un curso de formación inicial. La formación inicial está destinada para aquellos que efectivamente ya ganaron un concurso para jueces. Ahí fue la trampa. Estuvo la trampa precisamente porque este curso de formación inicial tenía que aprobarse con un mínimo de 16 puntos sobre 20. Y claro, entonces, los que tenían el puntaje más alto sacaron menos de 16 puntos. Y los que venían muy rezagados, curiosamente tuvieron 18, 19 y casi 20 puntos, y evidentemente se les proclamó triunfadores del concurso. Se dijo que se impugne el examen. Pero ¿cómo se podía impugnar si no teníamos nosotros el examen físico? Fue entregado. Nos dijeron que sabríamos cómo hacer la impugnación, que es problema nuestro. Algo similar está ocurriendo. Que se impugne. ¿Pero se impugna qué, Gustavo? ¿Qué se impugna si precisamente el sistema está colapsado? Hay participantes que no pueden conocer el examen, el resultado, para impugnarlo. Entonces, esa es la trampa mañosa. La suspensión de servicios eléctricos, etcétera, etcétera, es ya conocido por la ciudadanía. Pero no nos damos la atención precisamente por qué. En derecho penal hay una teoría que se denomina el fruto del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, la legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana está envenenado, no nos representa. Realmente es un organismo absolutamente politizado y unilateral, porque sabemos qué tendencia tiene. No es posible que se utilice a este organismo precisamente para destruir la institucionalidad. ¿Y nos referimos a qué? Precisamente porque la Constitución previó mecanismos de tutela que son esenciales. Por ejemplo, las acciones de protección constitucional y las acciones extraordinarias de protección. Pero ya sabemos para qué sirven las acciones constitucionales de protección. ¿Para qué? Para que un juez apartado
de una región literal ponga en libertad a integrantes de bandas delincuenciales, para que pongan en libertad a personas que recibieron sentencias condenatorias y para que pongan en entredicho la misma integración de la Corte Constitucional. Actualmente se utiliza la acción de protección incluso para acciones civiles. Contratos de comodato quieren ser utilizados precisamente para ser tutelados a través de esta acción extraordinaria que está prevista precisamente como un mecanismo de tutela de derechos fundamentales. Pero ¿qué podemos esperar de esta integración del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de, evidentemente, nombrar a quienes tienen su misma línea, o como diría, según la entrevista anterior que usted lo puso en el audio, como diría el presidente Lenín Moreno, aquellos integrantes de su gallada? ¿Cómo es posible que a puertas ya de un nuevo sistema presidencial se estén dando mecanismos de esta naturaleza orientados supuestamente a qué, Gustavo? Me Pero pregunto, no sé. además, doctor Arias, perdone que le interrumpa en este punto, muy buenos días, pero además Buenos días. podríamos creer que hay cierta urgencia, cierta premura del actual Consejo de Participación Ciudadana en esta expectativa que tenemos además como país sobre la resolución que pueda tomar la Corte Constitucional respecto de la destitución o no de quienes conforman el Consejo, de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y la figura del Contralor es uno de los aspectos vitales, pensando justamente en este cambio de gobierno. Sí, yo creo que se sienten triunfadores ya y están preparando el camino, allanando el camino, los obstáculos, eliminando obstáculos. ¿Para qué? Para que su gobernabilidad no tenga contradictores. Entonces, en su momento fue la fiscal general de la Nación, ahora quieren echar mano de la Contraloría. No sé qué más quieren, señores, garantizar la impunidad de aquellos que nos robaron la esperanza, aquellos que se llevaron precisamente el presupuesto del Estado, de la salud, de la educación, de la obra pública, aquellos que están provocando la oleada migratoria masiva de nuestros hermanos ecuatorianos que, arriesgando su vida, buscan oportunidades alternativas de la sobrevivencia. Que no nos vengan con el cuento de que ellos están trabajando precisamente para otorgarnos la seguridad jurídica que tanto anhelamos. Es increíble cómo podría advertirse que precisamente desde la década ganada, entre comillas, comienza el incremento de la ola delincuencial en el país. ¿Y no será que es precisamente porque convertimos a nuestro país en un centro de acopio y de abasto del narcotráfico? Esa es la razón de fondo. Entonces, si es que estos cárteles están infiltrados en el ejercicio del poder y ellos quieren gobernar, es evidente que todos aquellos instrumentos que estén todavía en manos de otras personas deben estar precisamente a su disposición. Instituciones que todavía se resisten. La Contraloría actualmente todavía da algo de credibilidad, pero es precisamente por eso es que ellos quieren apropiarse. ¿Pero quiénes? Los que tienen esa tendencia política para apropiarse de todas las instituciones del Estado, para convertirse en un solo poder, en una sola organización. Estamos hablando, doctor Arias, entonces, en forma recurrente, repetitiva, de estos intentos de cooptación de organismos de control y las cortes, que tienen un enorme poder, que lo ejercen manipulando sentencias, tomando decisiones de todo tipo, para favorecer a sectores interesados, no al interés general, al interés del pueblo, que debería ser lo correcto. Y estas decisiones torcidas recurrentemente han venido favoreciendo a un mismo sector político. Es que es evidente, Gustavo, desde la metida de la mano de la justicia, ingresaron jueces genuflexos, jueces de la gallada correísta, que son los que están otorgando las acciones de protección, que son los que están actuando de la mano de los intereses de esta línea política. En su momento, quien fuera veedor oficial, Baltasar Garzón, se silenció precisamente de esta incorrección que se daba en los concursos para jueces, y ahora lo entendemos por qué se silenció, porque él tenía intereses particulares, quería precisamente conseguir que el Estado ecuatoriano le facilite el asilo y la posibilidad de que Julian Assange no fuera procesado en Inglaterra. Ahí está la respuesta, ahí está precisamente por qué se silenció cuando Luis Pázara, el jurista peruano, precisamente puso el dedo en la llaga de esta legitimidad que estaba afectada en este concurso. Pero estos mismos vicios se vuelven a evidenciar. ¿Quién está, digamos, puntuando el concurso para Contralor? Aparentemente tiene el mayor puntaje, pero recordemos
al innombrable Contralor Polit, que tuvo precisamente un puntaje de 100%, el más alto puntaje de excelencia académica, pero no tuvo puntaje moral y no tuvo puntaje como digno mismo ser humano para cuidar los bienes y la cosa pública. Ahora, en la parte de la arquitectura del Estado ecuatoriano, en el marco de la nueva Constitución, doctor Arias, refrésquenos, por favor, nuevamente, ¿cuáles son las razones fundamentales por las que este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que se muestra tan nocivo al interés público, no puede desaparecer? Acabamos de pasar por el debate presidencial. El señor Noboa señaló que en 90 días iremos a una consulta popular o referéndum, pero es para tocar temas de seguridad, no para de alguna manera tratar de corregir esta nociva estructura del Estado. Bueno, yo no soy constitucionalista, pero sin embargo considero que se trata de una reforma a la estructura mismo del Estado. Es como si quisiéramos eliminar de pronto la Asamblea o la función judicial. Igual es el Consejo de Participación Ciudadana, es un instrumento, una institución más del Estado de gobernabilidad. Es el cuarto poder, así conocido precisamente porque es el pueblo soberano del Ecuador quien tiene la potestad a través de este Consejo de Participación de convertirse en un instrumento de contrapeso al ejercicio del poder. Podría supuestamente hacerse solamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente, es la única vía. No se puede hacer una reforma constitucional, no se puede revisar esta circunstancia precisamente por esta especie de mecanismo que requiere una solución global a través de una Asamblea Constituyente. Constituir el Estado, constituir las nuevas instituciones sobre las cuales debería estar la base de la gobernabilidad. Por ejemplo, se habla de incorporar el sistema de jurados. Vamos a ver si solamente con la reforma, con la consulta, se podría establecer un sistema de jurados. Se buscaría, por ejemplo, una bicameralidad en la Asamblea, pero eso no es posible a través solamente de una reforma constitucional. Es necesario, entonces, desde esa perspectiva, nada más, una Asamblea Constituyente para reformar y diseñar un nuevo sistema de gobernabilidad que nos podría dar de alguna forma alguna esperanza para reinstitucionalizar el país que tan venido a menos está. Ahora, en este mismo sentido, doctor Arias, una de las propuestas, si bien una de los anuncios de Noboa fue esta consulta popular, del otro lado se ha venido advirtiendo sobre la posibilidad de una nueva constituyente. ¿Usted considera, a menudo estamos hablando de la necesidad de cambiar la estructura, de que ciertas instancias del mismo Consejo de la Judicatura y otros deberían reformarse? ¿Usted considera que el país necesita una nueva constituyente, una nueva constitución? Realmente las nuevas constituciones no nos han dado la solución, pero en el estado en que nos encontramos, yo me inclino a que realmente se debería buscar un nuevo diseño constitucional. ¿Por qué? Precisamente porque el Consejo de la Judicatura no sirve absolutamente para nada. Se ha atribuido poderes jurisdiccionales que no los tiene. En la práctica es como una instancia adicional. Se ha convertido en juez de jueces. Destituye, suspende a los jueces. Pensemos solamente en lo que significa el poder del Consejo de la Judicatura para destituir nada más y nada menos a la cabeza de la función judicial, al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hasta eso llegamos. Entonces, ¿cómo eliminar el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo conseguir que efectivamente se cree un instrumento absolutamente alejado de la influencia del poder político que cumpla esa función esencial de contrapeso del ejercicio del poder? Yo creo que eso es el kit del asunto, y los constitucionalistas deberían precisamente allanar el camino para que una nueva Asamblea Constituyente nos permita un diseño constitucional que sea mucho más adecuado a la realidad. No podemos permitirnos nosotros que solamente se declaren derechos cuando en la práctica no se garantiza por parte del Estado. De nada sirve el derecho a la educación si actualmente los jóvenes no pueden ingresar a las universidades. No hay, en definitiva, el derecho a la educación. De nada sirve el derecho a la salud si no podemos contar ni siquiera con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque los cuencanos y ecuatorianos en general hemos pagado durante nuestra vida para tener atención médica. De nada sirve, en definitiva, tener la posibilidad de que nosotros
abonemos a la construcción de una ciudad de paz, una sociedad digna en la que caminemos libremente los cuencanos, los ecuatorianos, si es que no tenemos de parte del Estado la garantía de que efectivamente vivimos frente a un régimen de seguridad. Ahora, estamos frente a situaciones absolutamente extremas y absurdas, en donde la pena de muerte se ha establecido como único mecanismo de erradicación de la inseguridad ciudadana. No podemos pensar siquiera en que el presidente Guillermo Lasso, el día de ayer en el cantón Durán, haya proclamado libremente y abiertamente a los militares que hagan uso de las armas, que maten a las personas. ¿En dónde quedan los derechos fundamentales? ¿En dónde quedan la dignidad humana como tal? Si en el país, en el Ecuador, no tenemos la pena de muerte, perdóneme, alguien que le diga, por favor, al presidente de la República, que la pena de muerte no se aplique en el país. No se puede, solamente a costa de inseguridad jurídica, acabar con la vida de los seres humanos. Las Naciones Unidas han proclamado que los estados deben establecer el sistema de dignidad humana, que busca precisamente que los estados otorguen a la población de mecanismos para erradicar, ¿no es cierto?, la miseria, el temor, la violencia, pero también desarrollar mecanismos para que la sociedad viva con dignidad. Pero nada de esa política de Guillermo Lasso abona a que se erradique la miseria, a que se erradique el miedo, a que se erradique condiciones que hacen que la vida de los seres ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos, no sea con dignidad. Entonces no podemos ir en contravía de una estructura que está diseñada ya por los instrumentos internacionales de derechos humanos a pretexto de erradicar la inseguridad ciudadana. Creo que es hora de que quien los gobierne, quien quiera que llegue al poder, no es que tiene solamente 18 meses o 16 meses, tiene una tarea grande que es la de reinstitucionalizar el país. Si no se reinstitucionaliza, si no se tocan los puntos débiles, de nada servirá la voluntad política o de nada servirá la técnica económica para sacar adelante al país. Esperamos los ecuatorianos que efectivamente, dejando de lado esta dicotomía entre buenos y malos, esta dicotomía entre quienes los gobernaron y quienes no han gobernado, que busquemos la posibilidad, que creemos consensos. Ya estamos hartos de escuchar permanentemente que existen enfrentamientos y enfrentamientos y enfrentamientos. Perdóneme, yo creo que el país no se divide entre correístas y no correístas. Tenemos esperanzas de construir una sociedad diferente, basados precisamente en ¿qué? En principios que nos guíen a todos en la construcción de una sociedad nueva, de una sociedad digna, de una sociedad libre. Si no se atacan las causas estructurales, no podremos alcanzar este objetivo. ¿Se puede hacer, doctor Arias, una especie de balance de cómo están las instituciones ecuatorianas, particularmente los organismos de control, las cortes, en este tema de la cooptación? Usted ha señalado que la Contraloría por lo menos mantiene algo de independencia. Hay otros organismos que se salvan de esta situación de cooptación o potencial cooptación, como está sucediendo ahora con la Contraloría. Creo que no, Gustavo, me atrevo a decir que no. Veamos, la Asamblea, fracaso total que nos ocasionó la muerte cruzada. La función judicial cada vez más en entredicho, no hay seguridad jurídica, los jueces son improvisados, no tienen una formación académica, muy pocos tienen una formación académica, el resto solo obedece dictámenes. Y hemos visto ahora, y me parece histórica, la posibilidad de que se enjuicie por primera vez a quienes metieron la mano en la justicia y a quienes están permanentemente influenciando, a quienes están interfiriendo en la administración de justicia, a quienes están acostumbrados a llamar y a amenazar con destituciones para conseguir sus favores. ¿Qué otra institución? La policía, perdóneme, los mismos Estados Unidos han señalado que estamos rodeados de narcogenerales. Los militares, otra cosa. ¿Qué institución queda en pie? Ninguna institución nos da precisamente la credibilidad. Por eso es que el riesgo país cada vez cae a cifras alarmantes, ¿no? No tenemos credibilidad internacional. No puede el país recibir inversión extranjera precisamente porque la seguridad jurídica basada en el funcionamiento de sus instituciones no existe. Yo creo que es importante establecer mecanismos para que de alguna manera podamos otra vez confiar en la justicia. Y yo creo que quienes lleguen al poder están en la obligación de refundar el país. ¿Cómo hacerlo? Ahí está precisamente el quid del asunto. Transparencia, concursos públicos.
¿Por qué no tocar a la justicia? Ya es hora de hacer un inventario de aquellos jueces, hacer una auditoría, no sé, pedirles cuentas, que rindan cuentas, pero que no con cifras, no cuántos procesos han resuelto, sino la calidad de sus resoluciones. No es posible, Gustavo, perdóneme, no es posible que las acciones de protección actualmente estén completamente desnaturalizadas precisamente por jueces improvisados, jueces que no tienen idea de la arquitectura constitucional. Y en esas manos estamos. No es posible que la tutela judicial efectiva que deben realizar los jueces prácticamente haya desaparecido. No es solamente una percepción, yo creo que es una sensación permanente en la ciudadanía. Si se hace una investigación en este momento con la Unidad Académica de Criminología de la Universidad Católica de Cuenca, estamos realizando una investigación sobre la percepción, precisamente sobre la institucionalidad en el país. Y es increíble la desazón, el desamparo, no sé, la falta de, incluso ya de fe en la ciudadanía, en las instituciones. Nadie cree en nada, absolutamente nada. Y tan es así que la única respuesta es abandonar el país, ponerse a salvo. Por último, el mismo presidente Guillermo Lasso dijo que cada quien busque la forma de defenderse, coja su arma y defiéndase, ¿no? A esos niveles hemos llegado. Doctor Precisamente Arias, hemos perdido la saliendo de este tema de la institucionalidad en el país, quisiera también consultarle por su larga experiencia como juez de lo penal. ¿Cuál es su opinión sobre algo que fue materia del debate presidencial? La tabla de consumo de drogas que se impuso en el gobierno de Rafael Correa aquí en Ecuador. El candidato Noboa señaló que dejará sin efecto, que derogará, si se puede decir así, esa tabla de consumo mínimo o de tenencia mínimo de droga. Él lo considera como un canal, así lo denunció, para llevar droga a las escuelas, que esto ha sucedido, incluso dio como un ejemplo en algún centro educativo en Guayaquil, calificando como un eufemismo o una coartada para microtraficantes de este sistema, mientras la candidata González señaló que la tabla de droga se lo usa en muchos países del primer mundo y su fin es para que la gente con adicciones no vaya a la cárcel. Es importante conocer su opinión. Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que realmente es una conducta penalmente relevante y lo que afecta a la sociedad. A la sociedad le afecta el tráfico. A la sociedad le afecta que las personas vendan sustancias estupefacientes a las personas, a los seres humanos, afectando la salud pública. Pero lo que realmente daña a la sociedad es precisamente este acto y no el uso de la sustancia para el consumo personal. El problema de la adicción, dice la Constitución, que efectivamente es un problema de salud pública y que ninguna persona bajo esas circunstancias puede ser criminalizada. La tabla, no creo yo que de alguna manera haya servido para desatar la venta de sustancias estupefacientes. La venta de sustancias estupefacientes se ha venido haciendo todo el tiempo, con tabla o sin tabla. Tampoco podríamos decir que por el hecho de haber instaurado una tabla límite, digamos 10 gramos de marihuana, se ha desatado la venta, como estamos viendo ahora precisamente la presencia de los cárteles. La pregunta concreta sería, de alguna manera, no facilita la distribución, el microconsumo. Pero veamos un poco. A ver, ¿los microtraficantes son los que generan precisamente la inseguridad en el país? Creo que no. La mayoría de los microtraficantes son seres humanos que sobreviven de esa actividad. Yo he sido testigo, Gustavo, de que personas con enfermedades crónicas, personas que no tienen posibilidades de sobrevivencia, se ven obligadas a vender pequeñas cantidades a los consumidores, a los adictos. Pero eso no significa que esa actitud esté sembrando la violencia en el país. Es curioso cómo, precisamente a partir del retiro de mecanismos de protección que teníamos, como la base de Manta, ¿no es cierto?, instrumentos que permitían la vigilancia y que evitaban precisamente que el Ecuador se constituya en lo que es ahora. Eso sí es lo que realmente desató la presencia de los cárteles en el país, no la tabla de sustancias estupefacientes. Se dan modos. Si usted elimina la tabla, igual seguirán vendiendo en las calles de sustancias estupefacientes. Entonces no creo que una tabla sea el referente para considerar que el consumo es masivo a raíz de permitirles a los microtraficantes estas estratagemas para que puedan tener
en su poder cantidades mínimas a fin de que no puedan ser criminalizados. La mayoría de las personas que venden sustancias estupefacientes en las calles también son adictos al mismo tiempo, mi querido Gustavo. Se ven obligados a expender pequeñas dosis para tener también ellos su dosis permanente. Entonces, sí sería interesante hacer un estudio. ¿Cuántas personas están en las cárceles precisamente por ejercer estas pequeñas actividades? ¿Ellos tienen vínculos con los cárteles de narcotráfico? Creo que no, ninguno tendrá vínculos con los cárteles de narcotráfico. Entonces yo no creo que tener una tabla permite o no permite el auge, el aumento del consumo. Más bien creo que es importante porque recordemos, antes de la Constitución del 2008, con la Constitución del 98 no teníamos nosotros la posibilidad de considerar una conducta adictiva. En mi caso personal fui destituido porque me negué a condenar a un ser humano que se encontraba en posesión de 11 gramos de marihuana. Entonces, no podemos nosotros decir que el microtráfico favorece el consumo masivo de jóvenes, de adolescentes y de niños inclusive. Yo creo que eso es una invención, una falsa percepción del problema grande. El problema grande está precisamente en haber eliminado los mecanismos de control y de vigilancia que teníamos precisamente para contrarrestar la presencia de los grandes cárteles en el país. Y ahora tenemos centros de abasto aquí en el país precisamente para utilizar nuestros puertos para la exportación. Por ejemplo, en Amberes, en Bélgica, la mayor cantidad de cocaína viene del Ecuador. Los decomisos masivos que se han hecho en Amberes provienen del Ecuador. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no son exportadas estas sustancias desde Colombia o desde el Perú? Precisamente porque allá en Colombia hay muchos mecanismos de control y es más fácil utilizar al país, al Ecuador, como centro de abasto y estratégicamente de exportación de esta sustancia. Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de la tabla como tal, pero yo sí digo que esa no es la culpable, no es la responsable del consumo masivo que existe en la población. Es un problema de salud pública. Lo propio, un análisis similar obedecería a ese monto de $654, que es el monto de un delito de contravención, a diferencia de robo hurto. A ver, mi querido Gustavo, el derecho penal se sustenta precisamente en los comportamientos humanos que en su momento son considerados lesivos. Hay que entender qué comportamiento humano es lesivo. El problema está en que el derecho penal se ha ido desarrollando cada vez más hacia la tendencia prevencionista. El derecho penal liberal era un mecanismo de protección de bienes jurídicos cuando se había cometido una lesión. Si usted roba, comete una lesión a un patrimonio. Si usted mata, comete una lesión al bien jurídico que es la vida. Pero el derecho penal postmoderno ya no se basa en la lesividad. El principio de lesividad quedó de lado. Se sustenta única y exclusivamente en el peligro, en el riesgo, en el peligro en abstracto que pueda generar un comportamiento. Por ejemplo, si usted conduce a una velocidad exagerada, no permitida, está poniendo en riesgo su vida y la de otras personas. Si conduce con las llantas desgastadas, estaría potencialmente poniendo en riesgo la vida de otras personas. Si usted porta un arma, estaría siendo un peligro para los bienes jurídicos que en un momento determinado podrían sufrir agresión por el uso de su arma. Pero, entonces, esta nueva lesividad debe ser entendida en el marco de... Con respecto a este monto de los $654 en el tema de las contravenciones. Es precisamente eso, querido Gustavo, porque actualmente $654 ya no son absolutamente nada, porque en su momento habrá sido significativo. Pero ¿cómo entender lo que es contravención y lo que es delito? ¿En base a qué? Hablamos de contravención, por ejemplo, un homicidio culposo. Se atenta contra la vida con estas circunstancias. Sin embargo, se considera solamente una culpa. Un conductor que imprudentemente conduce su vehículo a exceso de velocidad y atropella a una persona, estamos bajo la figura de ¿qué? De un homicidio culposo, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo entender realmente la racionalidad, la lesividad? Entonces ahí viene precisamente la respuesta del Estado para que encuentre una proporcionalidad. No podemos seguir manteniendo esa tabla, ¿no es cierto?, basada en las sustancias de 10 gramos o clasificar delitos de contravenciones en una suma de dinero. Yo creo que es importante entender más bien, más que una suma de dinero, de qué modo se causa una lesividad a un ser humano. No es lo mismo que yo al descuido me lleve un bien que pertenece a otro, que tenga que atentar a la integridad física de esa persona, amenazándole con un arma o causándole una lesión o golpeándole o arranchándole de su pabellón auricular un par de aretes. Son actos lesivos diferentes. La proporcionalidad del acto causado debe ser entendido por el poder punitivo para dar una respuesta. Ya no cabe, yo creo que actualmente el derecho penal está absolutamente orientado hacia los mecanismos prevencionistas. Ahora, doctor, quizás en esta misma línea y de manera muy concreta, quizás en honor al tiempo, también entra otro debate que se ha dado, sobre todo en estos días, el tema de si hay o no un abuso de la prisión preventiva. Uno de los casos recientes de la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, bueno, la orden de prisión fue revocada. Se dio un caso aquí también en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, respecto de estas personas que estuvieron involucradas en un presunto asalto a una cooperativa de ahorro y crédito en el Cantón Oña, a las que se les dictó medidas cautelares. Hubo tanta presión ciudadana que a la final se dictó también la orden de prisión. Ahora mismo el titular de la Judicatura, Wilman Terán, está solicitando que se investigue y acciones penales en contra de una jueza de Montecristi, Gina Zeta, por haber liberado a 25 personas que estarían involucradas en distintos casos y que estarían precisamente con prisión preventiva. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre el uso o abuso de la prisión preventiva? Mi querida Rosana, la prisión preventiva es un mecanismo excepcional que los jueces deben adoptar cuando no existen garantías de que el procesado comparezca a todas las etapas del proceso, al cumplimiento de una eventual pena y a la reparación integral a la que estaría obligado en el caso de una sentencia condenatoria. Sin embargo, esta prisión preventiva debe ser entendida en el marco de la lesividad, como había dicho hace un rato, y en el marco de la proporcionalidad. Veamos el primer caso de la lesividad y la proporcionalidad. ¿Podemos decir que la prisión preventiva dictada contra la vocal Barreno fue adecuada? Creo que no. Realmente fue un exceso, y ahí sí, un exceso personal de quien en su momento vio la posibilidad de ejercer una venganza personal. Por dignidad humana, este juez tenía que haberse apartado del conocimiento de la causa precisamente porque su objetividad, su imparcialidad estaba afectada. Y ahí lo vemos por qué. Imagínense que un delito sancionado con una pena prevista de hasta 5 años, que podría incluso ser suspendida la pena en el hipotético caso de que se declare su culpabilidad, siendo una persona que no es delincuente, una persona que en este momento tendría apenas un proceso penal en marcha, su estado de inocencia todavía se mantiene, tuvo prisión preventiva. No es el mismo caso de lo que usted señala, por ejemplo, de aquellas personas involucradas en un robo. En un robo significa el robo utilizar armas, significa violencia, significa una conmoción social grave y dejar en libertad a varias personas con medida alternativa, perdóneme. Entonces, el juez en este caso está dejando sin tutela a la ciudadanía. Nos hemos excedido ya en el tiempo y tenemos a otro invitado en espera. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido esta mañana. A ustedes, muchas gracias, buenos días. Declaraciones del doctor